No oí nada. No olí nada. Ni siquiera sentí el frío que salía de la nevera abierta detrás de mí mientras me quedaba ahí, quieto, mirando la pantalla del teléfono. La videollamada acababa de terminar. O mejor dicho, yo la terminé. Pero no antes de ver lo que vi. A Emily. Mi esposa desde hacía 5 años. En nuestra cama. Riéndose. Semidesnuda, cubierta con una de mis camisas, esa que solía robarme cuando quería sentirse especialmente cómoda. Y justo al lado de ella, con la mano en su muslo como si pagara la hipoteca, un tipo que en mi vida había visto. Retrocedamos un poco. No es que yo fuera un ingenuo. Vi las señales, ¿vale? Creo que una parte de mí simplemente no quería aceptarlo. Te dices a ti mismo que solo está estresada. Que el trabajo está loco. Que tal vez sea una etapa. Pero no, a veces un pato es solo un maldito pato y a veces tu esposa simplemente te engaña con un adicto al gimnasio llamado Troyo Chase o como demonios se llame ese payaso. Todo empezó con pequeñas cosas. Menos contacto visual. Menos afecto físico. No de forma dramática, como si estuviera enfadada conmigo, sino de ese modo lento y podrido en el que el silencio se va instalando entre dos personas. Es como ver cómo algo que construiste con tus propias manos se descompone día tras día, y no poder hacer nada para evitarlo. Como ver termitas salir de la madera de una casa que creías sólida. Hace como 2 meses, de repente decidió que necesitaba ponerse en forma. Compró mallas nuevas. Se apuntó a un gimnasio. Suplementos. De pronto, una obsesión con los batidos verdes y las rutinas de estiramiento nocturnas. Recuerdo que una noche le hice una broma, ligera, como solíamos hacer, y le dije, últimamente parece que prefieres ir al gimnasio que pasar tiempo con tu marido. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Murmuró, tal vez tú deberías probarlo también. Esa dolió más de lo que dejé ver. Pero me reí. Eso haces cuando no quieres admitir que algo va mal. Luego vino el tema del teléfono. Siempre boca abajo. Siempre en silencio. Iba al baño y se lo llevaba. Incluso cambió el código de bloqueo, algo que nunca había hecho. Le pregunté una vez cuál era. Encogió los hombros y dijo, lo cambié cuando estuvimos en ese seminario de seguridad en el trabajo. Política de la empresa. Me lo creí. De verdad. Porque quería creerlo. Porque uno no quiere aceptar que la persona con la que construyó una vida está construyendo otra por su cuenta, a tus espaldas. Después vinieron las noches que llegaba tarde. Siempre con alguna excusa. Nos quedamos después de clase para hacer abdominales. Había mucho tráfico. Fui a tomar un batido de proteínas con las chicas. Las chicas, por cierto, nunca existieron. O si existían, no eran las que le enviaban emojis riéndose y corazones a medianoche. Empecé a sentir un nudo en el estómago cada vez que decía de te quiero antes de salir. Como si estuviera ensayado. Como si esas palabras ya no significaran nada. Luego vino la noche pasada. Yo estaba en la cocina, calentando las sobras. Ella estaba en el gimnasio. Mi teléfono vibró. Videollamada. De ella. Me quedé paralizado. Tal vez fue un error. Tal vez necesitaba algo. Respondí. La imagen era inestable. Por un segundo estaba oscuro. Luego se enfocó. Y todo encajó. Ella estaba en la cama. Nuestra cama. El pelo húmedo, no por sudor, por una ducha. Riéndose. La cara enrojecida, como solía ponerse cuando jugábamos en las mañanas lentas de domingo. Pero esa sonrisa no era para mí. Estaba mirando a él. Él estaba sin camiseta. Musculoso. Brazos enormes. Tatuajes. Tal vez 20 y tantos años. Tal vez menos. Parecía no haber trabajado nunca en su vida. La besó en el cuello. Ella dijo, eso hace cosquillas y se rió de una forma que no le había escuchado en más de un año. No se había dado cuenta de que estaba llamándome. Corté la llamada sin decir una palabra. Y me quedé ahí. En silencio.
La pasta enfriándose. El pecho apretado, pero no por pánico. Era como estar inmóvil mientras todo a tu alrededor se acelera, pensamientos, recuerdos, planes, arrepentimientos. Todo parpadeando como un proyector roto. No lloré. No rompí nada. Caminé al dormitorio, nuestro dormitorio, y miré el armario. Su lado estaba entreabierto. Filas ordenadas de zapatos que no se había puesto conmigo en meses. Vestidos. Un cajón con perfumes cuyo olor no sentía en casa desde hacía semanas. El aire olía a algo ajeno. Agarré mi bolsa de viaje y empecé a empacar. Despacio. Con intención. Camisa. Vaqueros. Calcetines. Cepillo de dientes. Cargadores. Dejé el anillo sobre su almohada. Al salir por el pasillo, pasé junto a la foto de nuestra boda en Maui. Ella se veía tan condenadamente feliz en esa foto. Y yo, parecía un tipo que de verdad creía en él para siempre. No rompí el marco. Ni siquiera me lo llevé. Abrí la puerta, salí y la cerré suavemente. Hacía frío. No llevaba zapatos. No me importó. El único pensamiento en mi cabeza era, ella aún no lo sabe. Pero lo sabrá. La calle estaba completamente silenciosa. Una de esas noches en que hasta el viento parece contener la respiración. Me senté en el coche como por 15 minutos, sin encender el motor, mirando el salpicadero como si pudiera decirme qué hacer a continuación. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Emily. Acabo de salir de clase, ya voy para casa, bíceps flexionado, cara besando. Lo miré. Esa combinación de emojis que solía mandarme cada vez que quería fingir que todo estaba bien entre nosotros. Acabo de salir de clase. Clase. Literalmente te acabo de ver en la cama con un tipo que probablemente ni siquiera sabe tu segundo nombre. Esa fue la primera vez que lo sentí. Calor. No tristeza. No confusión. Calor. Te quema por dentro, pero del tipo que se te sube a la mandíbula, te cierra los puños, te hace mover la pierna sin control. Todo el cuerpo tenso. No sabía si quería gritar, llorar o reírme. Pero no hice ninguna de esas cosas. Encendí el motor y conduje. No sabía a dónde iba hasta que ya estaba a medio camino. Mi mejor amigo, Javier, vivía a 20 minutos. Nos conocíamos desde segundo año de universidad. Si alguien iba a darme claridad, o al menos no hacerme demasiadas preguntas, era él. Llegué a su entrada cerca de la 1 de la mañana, con las luces apagadas. Toqué el timbre. Abrió la puerta en pantalones deportivos y camiseta, medio dormido, pero completamente alerta al ver mi cara. No preguntó nada al principio. Solo se hizo a un lado y dijo, pasa. Dejé la bolsa en el suelo y por fin solté un suspiro. Creo que Emily me engaña, dije, con la voz plana, casi robótica. Parpadeó. ¿Crees? Espera. ¿Crees? No. No creo. Lo sé. Y entonces se lo conté todo. Lo del vídeo. Lo que vi. Palabra por palabra. Detalle por detalle. Como si estuviera denunciando un delito. Javier no me interrumpió. No dijo no puede ser, hermano, ni estás seguro. Solo escuchó. Y cuando terminé, negó con la cabeza y dijo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y la verdad era que no lo sabía. No aún. Pero sí sabía que no iba a responderle. No todavía. Que pensara que estaba dormido. Que llegara a la casa, viera el anillo, viera el armario vacío y sintiera el suelo empezar a crujir bajo sus pies perfectamente cuidados. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara. Esa risa. Esa mano sobre su muslo que no era mía. Me pregunté si era la primera vez. Me pregunté si eso siquiera importaba. A la mañana siguiente, alrededor de las 6:42 de la mañana, mi teléfono explotó. 4 llamadas perdidas. Emily. 2 mensajes de voz. Varios textos. Tai, ¿dónde estás? ¿Saliste a algún lado?
¿Por qué no está tu ropa? ¿Qué demonios está pasando? Tyler, contéstame. Si esto es por lo de anoche, tenemos que hablar. Por favor. Me quedé mirando ese último. Si esto es por lo de anoche. Así que lo sabía. En cuanto vio el registro de llamadas, supo que me había marcado por accidente. No respondí. Volvió a llamar como a las 7:03. Esta vez contesté. Sin un hola. Tyler, dijo, la voz entrecortada, ansiosa. Por favor, ¿podemos hablar? Esperé. Dejé que el silencio se cociera un poco. Luego pregunté. ¿Quién es él? Y ahí fue cuando se rompió la fachada. La voz dulce y en pánico se endureció, volviéndose cortante, defensiva. No es lo que parece. Casi me reí. Estabas en la cama con él, Emily. En nuestra cama. ¿Qué se supone que estaba viendo, entonces? Silencio. Luego. Fue un error. Estaba confundida. Has estado distante. No quería que te enteraras así. Así. Como si el verdadero crimen fuera el modo en que me enteré, y no lo que hizo. No dije nada. No lo entiendes, insistió. Has estado tan frío últimamente. Ya ni me tocas. Ah, ese argumento. El clásico. Culpar a la persona traicionada por la traición. De manual. Finalmente hablé. Así que porque no te tocaba lo suficiente dejaste que otro lo hiciera. Eso no es justo, replicó, a la defensiva. Tú no estabas. Emocionalmente. Mentalmente. Llevábamos meses sin conectar. Traté de hablar contigo. Siempre lo esquivabas. ¿Te refieres a cómo tú esquivabas cada vez que te preguntaba quién era Jess del trabajo? Otra vez el silencio. No grité. No lloré. Ni siquiera levanté la voz. Creo que eso fue lo que más la desconcertó, lo tranquilo que estaba. Entonces lo dije. No voy a volver. No ahora. Tal vez nunca. Voy a iniciar el proceso. No me contactes a menos que sea por asuntos prácticos. Entró en pánico de nuevo. Rogó. Volvió a convertirse en la dulce Emily. La que me besaba la frente antes de irse al trabajo. La que traía regalitos por sorpresa. Pero no me lo creí. Porque esa versión de ella misma la mató. El silencio después de colgar fue casi violento. Javier estaba sentado al otro lado del sofá, con su taza de café, observándome con esa mirada cautelosa que pone cuando no sabe si voy a romper algo o a derrumbarme. No hice ninguna de las dos cosas. Solo me quedé mirando la pantalla negra del teléfono como si pudiera empezar a sangrar si la miraba lo suficiente. Está tratando de darle la vuelta, murmuré. Javier levantó una ceja. ¿Darle la vuelta cómo? Diciendo que fui yo. Que yo fui frío. Que estaba confundida. Javier dejó su taza sobre la mesa, despacio. Hermano. Te fue infiel con otro tipo en tu cama. Eso no es confusión. Eso es falta de respeto. Fue más que falta de respeto. Fue quirúrgico. Como si supiera exactamente cómo destriparme y dejarme con suficiente sangre en el cuerpo para que siguiera, caminando como si nada. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que ni siquiera me sorprendió. Porque ahora que la niebla empezaba a disiparse, ahora que estaba sentado ahí con tiempo para pensar y un estómago vacío de realidad, lo vi todo. Claramente. Los momentos que excusé. Las mentiras que le ayudé a contar fingiendo creerlas. Las noches que me dije a mí mismo que solo estaba cansada cuando se daba la vuelta y se aferraba a su teléfono, como si tuviera más vida que yo. Me hice la pregunta que todos los idiotas en mi situación se hacen, ¿cuándo empezó? ¿Fue ese viaje de negocios hace 3 meses? ¿Cuándo volvió con una energía extraña? ¿O antes, cuando empezó a trabajar hasta tarde, diciendo que su equipo tenía plazos de fin de trimestre que no coincidían con nada que pudiera comprobar? Recordé una noche en particular. Llegó después de las 11. Supuestamente, ella y las chicas habían salido a tomar algo después de yoga caliente. Le pregunté a qué bar.
parpadeó. Dudó. Luego dijo, uno cerca del estudio, no recuerdo el nombre. Me ofrecía recogerla la próxima vez, para que no tuviera que pedir un Uber. Se enfadó, puedo cuidarme sola. Sí. Esa fue la noche. Esa fue la noche en que la versión de ella con la que me casé murió oficialmente. Pasé casi todo ese día en el sofá de Javier, respondiendo mensajes de mi hermana, que había oído algo por ahí, e intentando armar un plan. No podía volver a casa todavía. No solo por ella, sino por mí. Porque si regresaba ahora, antes de asumir lo que había pasado, me rompería. Y si me rompía frente a ella, lo usaría. Era ese tipo de persona ahora. A las 2:16 de la tarde, Emily me envió un correo. No un mensaje. Un correo. Como si esto fuera un asunto de recursos humanos. Asunto, ¿podemos hablar como adultos? Tyler, sé que estás dolido y enfadado. Yo también. Ojalá volvieras a casa para que podamos hablar cara a cara y resolver esto. Hay cosas que no entiendes. Es más complicado de lo que crees. Lo que viste no debía pasar así. No estoy orgullosa. Pero ya estábamos rotos antes de esto. Necesitamos hablar. Todavía te amo. Me quedé mirando esas palabras todavía te amo durante mucho rato. Era extraño. Esas palabras solían significar todo. Ahora solo parecían adornos pegados a un cadáver. Javier se inclinó, leyó el correo y dijo. ¿Vas a responder? Negué con la cabeza. No. Voy a empezar a documentar. Porque ahora había que cambiar de fase. Ya no era momento de dolor. Ya no iba a andar como un fantasma por el suelo del salón. Tocaba estrategia. No iba a dejarme arrastrar a un ping-pong emocional con alguien que ensayaba sus mentiras tan bien que probablemente hasta ella se las creía. Así que empecé a recopilar. Capturas de pantalla. Notas. Fechas. El registro de la videollamada. Sus mensajes. Lo anoté todo, con hora. No por venganza. No para recuperarla. Sino porque sabía que en cuanto presentara los papeles, ella iba a cambiar la narrativa. Iba a hacerse la víctima. Ella tenía el encanto. La apariencia. La influencia social. Yo tenía que estar preparado. A las 5 de la tarde, la novia de Javier pasó por su casa y entendí la indirecta. Necesitaba encontrar mi propio espacio. Reservé un hotel por 3 noches. Nada lujoso, solo tranquilo. Solo mío. Entrar en esa habitación con mi pequeña bolsa se sintió extrañamente liberador. Como si tuviera 20 otra vez, en una ruta de carretera, viviendo de una maleta. Solo que esta vez no estaba persiguiendo una aventura, sino huyendo de una traición. Esa noche, alrededor de las 10:30 de la noche, mi teléfono volvió a vibrar. Otra llamada de ella. No contesté. 10 minutos después, un nuevo mensaje de voz. Lo escuché. Tyler, sé que me estás ignorando. Por favor, te lo suplico. Ese tipo no significa nada para mí. Fue un error. Me sentía sola. Te juro que fue la primera vez. Me asusté cuando vi que te había llamado. Nunca quise que te enteraras así. Por favor, podemos arreglar esto. Haré lo que sea. Te lo juro. Lo que sea. Lo que sea. Esa palabra se me clavó como vidrio en la garganta. Porque recordé haberla dicho yo alguna vez. En nuestro aniversario. Estábamos sin dinero, atrasados en la renta, discutiendo cada semana. La miré a los ojos y le dije, haré lo que sea para que esto funcione. Solo no te rindas conmigo. Gracioso como la gente olvida lo que susurraste cuando estaban demasiado ocupados gimiendo el nombre de otro en la cama que construiste juntos. No respondí. Apagué el teléfono. Me quedé un rato de pie junto a la ventana, mirando los coches pasar por la autopista. Me pregunté si en alguno de ellos iba un tipo como yo, simplemente conduciendo, simplemente escapando, simplemente intentando recordar cómo era la vida antes de que le arrancaran el corazón por la vía de la confianza.
Y por primera vez en días, sentí algo que no esperaba, claridad. Porque ahora sabía que el que no estaba roto, era yo. Era ella. La mañana siguiente empezó tranquila, pero no duró. A las 8:07 de la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesita con esa insistencia que te dice que no va a detenerse. 9 mensajes. 3 llamadas perdidas. Un mensaje de voz que ni me molesté en abrir. Solo miré la pantalla un segundo antes de lanzarlo a la cama y dejarlo vibrar hasta que se detuvo. Me quedé en el baño del hotel, mirándome al espejo. Parecía un desastre. Como alguien que no había dormido bien en 3 noches. Las ojeras no eran solo por agotamiento, era el duelo usando mi rostro como máscara. Pero detrás de todo eso, podía sentir que algo más empezaba a afilarse, la determinación. Antes del mediodía ya había hablado con un abogado. No sabía exactamente qué quería aún, pero sí sabía lo que no quería. Seguir flotando en este limbo mientras ella manejaba el ritmo de todo. Le expliqué la situación con la mayor calma posible, la llamada, lo que vi, cómo me fui, lo que ella había estado haciendo. No se sorprendió. Al parecer, gente como Emily no es tan rara. Me preguntó qué esperaba conseguir. Un corte limpio, le dije. Sin juegos. Quiero ser libre de ella. Asintió, tomó algunas notas y luego dijo. Empieza a reunir información financiera. ¿Tienen cuentas conjuntas? Extractos bancarios, títulos de propiedad, contraseñas, cuentas compartidas. No la enfrentes más. Déjala que siga cavando su propio hoyo. Le agradecí, salí de la oficina y me senté en el coche con el aire acondicionado encendido, mirando el volante como si tuviera respuestas. Ya no le tenía miedo. No después de verla mentir tan fácilmente. Pero si temía el proceso, lo que este tipo de final podía hacerle a una persona. Lo que todavía podía hacerme a mí. De vuelta en el hotel, encontré una caja de zapatos vieja dentro de mi bolso. Una de esas cosas que uno nunca termina de tirar. Estaba llena de recuerdos. Una tira de fotos de una feria a la que fuimos en el 2019. Una nota que me dejó en nuestro segundo aniversario, eres mi lugar seguro. Un recibo de un diner en Ohio donde nos agarró la lluvia y nos reímos de los peores panqueques que habíamos probado. Miré esos papeles como si pertenecieran a otra vida. Ya no se sentían míos. Ni siquiera reales. Esa tarde le mandé un solo mensaje. Una sola línea. He hablado con un abogado. No me contactes a menos que sea por asuntos prácticos. Su respuesta llegó menos de un minuto después. ¿Así que ya está? ¿Te vas a ir de todo esto? Sin disculpa. Sin asumir nada. Solo culpa disfrazada. No respondí. Lo intentó de nuevo 2 horas después. ¿De verdad vas a tirar un matrimonio por un error? Un estúpido error. Y ahí estaba, la máscara cayéndose. Esa palabra, estúpido. Para ella, eso era. No una traición. No una humillación. No una violación nuclear de confianza. No. Para ella, fue de estúpido. Como si hubiera olvidado comprar leche. O pagado 2 veces la factura del gas. Esa noche hizo lo que había estado medio temiendo, medio esperando. Se presentó en el hotel. Escuché los golpes en la puerta cerca de las 9 de la noche fuertes. Apurados. 3, luego una pausa. Miré por la mirilla. Emily. No abrí. Solo me quedé ahí. Viéndola cambiar el peso de un pie al otro como si estuviera parada sobre brasas. Los brazos cruzados. Una sudadera sobre la camiseta de tirantes. El pelo hecho un desastre. Intentando parecer desamparada. Como si todo esto fuera solo un malentendido entre 2 personas cansadas. Golpeó de nuevo. Tyler, por favor. Solo quiero hablar. No me moví. Su voz se hizo más fuerte. ¿De verdad te vas a esconder detrás de una puerta de hotel ahora? ¿Después de 5 años? ¿Ni siquiera tienes el valor de darme la cara? Ahí estaba. La verdadera ella. Asomando bajo la fachada dulce como una serpiente mudando de piel.
Golpeó la puerta con la palma abierta. ¿Te crees perfecto? No lo eres. Llevas meses ausente. Me hacías sentir invisible. Aún así, no respondí. Entonces bajó la voz. Les diré a todos que me abandonaste. No creas que no me van a creer. Te fuiste. El que huyó fuiste tú, no yo. Finalmente hablé. A través de la puerta. Frío. Sereno. Emily. Te vi con él. No necesito escuchar nada más. Silencio. Creo que en ese momento se dio cuenta de que ya no tenía el control. No dijo nada más. Solo se quedó ahí, respirando agitada. Luego escuché sus pasos alejándose. Lentos. Como si no pudiera creer que no iba a salir corriendo detrás de ella. Pero no lo hice. Cerré la puerta con llave. Y no miré atrás. La mañana siguiente llegó como un cambio de clima, sin advertencia, sin un cambio real de luz o temperatura, pero todo se sentía distinto. Dormí. En serio dormí. No mucho, quizás 5 horas, pero fue ese tipo de sueño que viene después de una decisión difícil. No fue pacífico. Pero fue firme. Final. Pasé la primera parte del día con mi portátil en el salón del hotel, bebiendo café horrible y siguiendo los pasos que me había enviado el abogado, revisar estados de cuenta, cambiar contraseñas, desvincular cuentas. Cada clic era como un pequeño divorcio, desenredando mi nombre del de ella, una suscripción, un servicio compartido, un correo electrónico a la vez. Alrededor del mediodía recibí un mensaje de una amiga en común, Amanda. Había estado en nuestra boda. Incluso atrapó el maldito ramo. Su mensaje era breve, pero pegó como un ladrillo. Hola. Emily me contó lo que pasó. Si necesitas algo, estoy aquí. También, está mintiéndole a la gente. Esa segunda línea me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Llamé a Amanda de inmediato. Contestó rápido, la voz cautelosa. Tyler, no sabía si debía escribirte. Fui directo al grano. ¿Qué está diciendo? Amanda suspiró. Está diciendo que te fuiste de la nada. Que tuviste un colapso. Que has sido distante y cruel durante meses. Que no quieres hablar con ella ni ir a terapia. Cerré los ojos. Ya estaba reescribiendo la historia. Rápido. Eficiente. Como si hubiera tenido ese guión preparado por si acaso. ¿Mencionó al otro tipo? Pregunté. Silencio. No, dijo Amanda, en voz baja. Ni una vez. Lo cuenta como si tú simplemente hubieras explotado. Como si estuvieras inestable. Me reí. No porque fuera gracioso, sino por lo predecible. Los últimos coletazos de alguien que no soporta perder el control. Amanda añadió. Mira, no sé cuál es la verdad. Pero la forma en que está actuando, es rara. Está llamando a la gente. A mucha gente. Llamadas de pánico. Creo que sabe que la arruinó. Le agradecí, le pedí que no tomara partido, solo que observara. Que guardara capturas si Emily seguía alterando la historia. Después de colgar, lo sentí otra vez. La rabia. No la de gritar. La otra. La silenciosa. La que se mueve hondo y lento, y afila los pensamientos. Pero lo mejor que hice ese día fue no morder el anzuelo. No respondí. No intenté aclarar nada con nadie ni correr a defenderme. Ese es el truco, te arrastran al desastre que hicieron y luego te culpan de lo sucio que está todo. En lugar de eso, hice más llamadas. Congelé mi crédito. Reservé otra semana en un hotel nuevo, al otro lado de la ciudad, uno que ella no conocía. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre. Silencioso. Calculado. Como un hombre que empaca el campo de batalla después de que ya han caído las bombas. Esa noche, justo antes de la medianoche, recibí un último mensaje de ella. ¿De verdad no te importa, verdad? ¿Después de todo? ¿Ya terminaste? Qué frío eres, Tyler. Sin disculpa. Sin verdad. Solo culpa.
Me quedé mirando ese mensaje durante mucho rato. Y luego hice lo que debía haber hecho en el instante en que la vi con él en esa videollamada. La bloqueé. Teléfono. Correo. Redes. Todas las puertas posibles por las que pudiera colarse, las cerré de golpe. Porque esto ya no se trataba de un matrimonio. Se trataba de supervivencia. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo la mía. Uno pensaría que una vez que la bloqueas, una vez que te desconectas de la máquina de la que se alimentaba, todo se vuelve silencioso. Específico. Como apagar la luz de una habitación que ha estado demasiado brillante durante demasiado tiempo. Pero eso no fue lo que pasó. 2 días después de cortar todo contacto, recibí un mensaje de su hermana, Mariana. Oye. Emily está hecha polvo. No para de llorar. Me contó todo. No tienes que tirarlo todo por un error estúpido. Sigue siendo tu esposa. Otra vez. Error estúpido. Como si hubiera sido un fallo administrativo menor. Como si hubiera chocado contra un buzón o se le hubiera olvidado pagar una factura. No como si hubiera invitado a otro hombre a nuestro hogar, a nuestra cama matrimonial, y me hubiera llamado por accidente en medio del acto. Ese momento, esa frase que Mariana repitió como si fuera evangelio, activó algo en mí. La llamé. Mariana contestó. Voz suave. Tyler. Déjame adivinar, dije, sin rodeos. Te dijo que la abandoné. Que no contesto. Que llevo meses distante. Dudo. Bueno, sí. Y que no quieres ir a terapia. Que simplemente desapareciste. Casi me reí. ¿Te dijo que la vi con otro hombre? En nuestra cama. En una videollamada. ¿Que lo vi con mis propios ojos? ¿Que no escuché un rumor? Silencio. No lo sabía. Dejé que ese silencio respirara. Luego añadí. Yo no soy el villano aquí. No dejes que te utilice para reescribir la historia. ¿Quieres apoyar a tu hermana? Perfecto. Pero no vengas a mí como si yo fuera el que rompió esto. La voz de Mariana se quebró un poco. Ella no me dijo eso. Te lo juro. Solo dijo que tú ya no querías intentarlo. Tuvo su oportunidad. Y la usó para humillarme. Colgué. Ya no estaba enfadado. No del modo ruidoso. Estaba, terminado. No iba a perseguir la verdad a través de intermediarios. No iba a explicarme ante nadie a quien ella alimentara con medias verdades. Que pensaran lo que quisieran. Esa es la trampa, intentar que te crean. Defenderte. Limpiar su desastre. Ya no más. Al final de esa semana ya tenía un nuevo apartamento asegurado. Pequeño. Sin amueblar. Pero mío. Una llave que solo me pertenecía. Un lugar donde ella jamás había puesto un pie. Firmé el contrato un viernes y entré en el espacio con nada más que una bolsa, un colchón aún envuelto en plástico y una cafetera. Y sonreí. No porque estuviera feliz. Aún no. Pero porque era mío. Sin mentiras. Sin videollamadas nocturnas que acaban en destrucción. Sin manipulaciones. Sin le estás exagerando ni ya estábamos rotos. Solo silencio. El día de la mudanza, Javier vino con un six-pack y una silla plegable y dijo. Es deprimente como el infierno aquí dentro. Pero también, es perfecto. Nos sentamos en el suelo. No hablamos mucho. No hacía falta. En algún momento me preguntó. ¿Vas a hablar con ella alguna vez más? Negué con la cabeza. No queda nada que decir. Al día siguiente, presenté los papeles. Divorcio. Sencillo, no disputado. Sin hijos. Sin propiedades compartidas. Solo recuerdos comunes y una cicatriz cruda y profunda que tardaría meses, tal vez años, en desvanecerse. Cuando el sobre se deslizó por el escritorio del abogado y firmé mi nombre en la línea punteada, no sentí lo que pensaba que sentiría. No alivio. No rabia. Solo, final.
Como clavar los últimos clavos en la puerta de una casa que llevaba demasiado tiempo en llamas para poder salvarla. Salí al aparcamiento, me apoyé en el coche y dejé que el sol me diera en la cara. Sentí como si fuera la primera vez que veía la luz del día en semanas. Y por primera vez, no me sentí roto. Me sentí libre. Habían pasado 10 días desde aquella videollamada. 10 días desde que todo se partió en dos y se desangró sobre mi vida. En ese tiempo me había mudado, había presentado la demanda, la había bloqueado y había empezado a tallar esta versión extraña y minimalista de libertad. Pero hay una verdad que nadie te dice sobre salir del fuego. El hecho de que salgas de las llamas no significa que el humo haya dejado de ahogarte. Podía estar sentado en el suelo de mi sala vacía, doblando ropa sobre una caja de cartón, y de pronto me golpeaba un recuerdo. Su risa en la cocina. Su canto bajo la ducha. La forma en que estiraba los dedos de los pies por las mañanas. Odiaba cómo esos momentos volvían sin avisar. No invitados. Como pequeñas minas enterradas por todo mi cerebro. Pero entonces recordaba lo que vi. Esa expresión en su rostro. Lo cómoda que estaba con él. Lo familiar que se veían. Eso no fue un error. Fue una rutina. La gente seguía escribiéndome. No muchos, pero los suficientes como para mantener el teléfono vibrando. Algunas amigas suyas, queriendo escuchar mi versión. Varios primos preguntando si estaba seguro de que no estaba exagerando. ¿Exagerando? Esa palabra. Como si fuera posible no reaccionar lo suficiente cuando tu esposa te llama por accidente mientras está enredada con otro hombre. Dejé de explicar. Dejé de responder. Si alguien no lo entendía ya, no lo iba a entender nunca. Y entonces llegó la carta. Un sobre blanco en mi buzón. Sin remitente. Solo mi nombre. En su caligrafía. Inclinada. Precisa. Manipuladora. La abrí. Mano firme. Dentro, 2 páginas del clásico estilo de Emily. Tyler. Sé que no vas a contestar mis llamadas, así que te escribo. He tenido tiempo para pensar, y necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Siempre fuiste mi mejor amigo, mi ancla, incluso cuando las cosas no estaban bien entre nosotros. Sé que lo que hice es imperdonable, pero estaba perdida. Dejaste de verme. Me sentía invisible. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Nunca dejaré de amarte. Ahí estaba de nuevo. Esa pena suave y ensayada. Esa habilidad torcida que tenía para decir justo lo suficiente como para hacerte cuestionar tu propio dolor. Pero no mordí el anzuelo. Doblé la carta despacio, caminé a la cocina y la tiré a la basura. No la quemé. No la rompí. Solo la solté, como leche vencida. Algo que una vez fue bueno, pero que se volvió agrio en cuanto se expuso al aire real. Esa noche fui a un barcito solo. Javier tenía planes y yo no tenía ganas de hablar con nadie. Me senté en la barra, pedí una bebida y miré la televisión silenciada que transmitía un partido que no me importaba. 2 taburetes más allá, una pareja se fue. Ella se inclinó hacia él, sonriendo como si no existiera nada más en el mundo. Así solía ser con Emily. Antes de la podredumbre. Antes de las mentiras. El barman deslizó mi vaso. ¿Todo bien, amigo? No respondí de inmediato. Luego dije. Sí. Creo que sí. Y por primera vez, lo decía en serio. No como una fachada. No como una rutina. Sino de verdad. Del tipo de verdad que llega después de sobrevivir a lo peor de la tormenta. Cuando finalmente te das cuenta de que, sigues en pie. El apartamento empezaba a sentirse poco a poco como mío. No en el sentido de un lugar lleno de recuerdos, sino como se siente un espacio cuando has tenido que despojarlo todo hasta los cimientos. Cuando eliges los muebles, las cortinas, las tazas de café sin tener que considerar el gusto de nadie más. Había algo extrañamente terapéutico en ello. Elegir una lámpara y saber que nadie iba a decir que no combinaba. Colgar un cuadro que solo significaba algo para mí. La libertad a veces se veía así. Silenciosa,
Decidida. Absolutamente mía. Pero sanar no era silencioso. Era áspero. Invasivo. Venía en oleadas. A veces cuando menos lo esperaba. Como cuando abría un cajón y encontraba un cargador con una pequeña calcomanía que ella le había pegado para marcarlo como suyo. O cuando pasaba junto a una mujer en el supermercado que usaba su perfume, y me congelaba por un segundo, pensando que iba a encontrarme cara a cara con el fantasma de todo lo que había perdido. Excepto que no la había perdido. Me había liberado de ella. Y la diferencia entre esas dos cosas se volvía más clara cada día. El divorcio estaba en proceso. Ella aún no había impugnado nada. Tal vez no lo haría. Tal vez la culpa o la necesidad de mantener las apariencias evitarían que lo prolongara. Pero no contaba con que se mantuviera en silencio por mucho tiempo. Personas como Emily no desaparecen sin ruido. Se quedan. Presionan. Buscan maneras de colarse en los espacios que uno todavía está intentando recuperar. Y justo a tiempo, encontró una de esas vías. Recibí una llamada de mi madre. Se puso en contacto conmigo, me dijo, sin preámbulo, sin suavidad. Cerré los ojos. ¿Qué te dijo? Que lamenta mucho el daño que ha causado. Que nunca quiso interponerse entre nosotros. La voz de mi madre sonaba tensa. Controlada. Y que si podía ayudarte a hablar con ella. Por supuesto que sí. Manipulación disfrazada de dulzura. No le respondas, le dije. Está intentando rodear el bloqueo. Lo sé, respondió mi madre. No lo hice. Solo, lo siento, cariño. No dije nada durante unos segundos. Solo dejé que el sonido de su respiración llenara el silencio. Mi madre siempre había querido a Emily. Demonios, todos la querían. Ese era el problema. Sabía cómo encantar cuando le convenía. Dulce. Ulire. El tipo de mujer que hacía que te sintieras afortunado solo por estar en su órbita. Hasta que veías cómo se le caía la máscara. No es quien creíamos que era, dije finalmente. No creo que lo haya sido nunca. Hubo una pausa. Y luego, en voz baja. Te creo. Y eso importó. Más de lo que esperaba. Después de colgar, me senté junto a la ventana del apartamento durante mucho rato, viendo cómo los coches avanzaban lentos bajo la lluvia. Pensé en cuántas versiones de mí habían muerto desde aquella noche. La versión que le creía sin dudar. La que aún la defendía en silencio. La que pensaba que tal vez yo había hecho algo para merecer lo que ella hizo. No sabía exactamente en quién me estaba convirtiendo. Pero sí sabía quién ya no era. Ya no era el hombre que ponía excusas por una mujer que mentía. Ya no era el hombre que aceptaba la culpa a cambio de lealtad. Ya no era el hombre que se quedaba en silencio mientras alguien reescribía la verdad. Esa noche, tomé el último mensaje de voz de Emily. El único que había guardado. No por nostalgia, sino como recordatorio. Y lo eliminé. No porque la perdonara. No porque ya no importara. Sino porque ya no me definía. Ella ya no era mi carga. Era solo una lección que por fin había terminado de aprender. Había pasado un mes. Y era extraño cuán rápido se asentaba una nueva rutina, incluso en medio de los escombros emocionales. Despertaba solo. Comía solo. Dormía solo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como soledad. Se sentía como paz. No había silencios tensos entre dos personas fingiendo que todo estaba bien. No había comentarios pasivo-agresivos durante la cena. No había mentiras zumbando bajo la superficie de cada buenas noches. Solo silencio. Y estaba aprendiendo a disfrutarlo. Volví a cosas que había dejado de lado por años. Aficiones que abandoné porque ella decía que eran una pérdida de tiempo. Volví a tocar la guitarra. Mal, pero con gusto. Empecé a correr. No para perder peso. No para castigarme. Sino para moverme. Para respirar. Para reconquistar el espacio dentro de mi propia piel.
Pero justo cuando pensé que el suelo finalmente había dejado de temblar bajo mis pies, me golpeó algo que no esperaba. Me encontré con él. Era un domingo por la tarde. Había ido a una cafetería al otro lado de la ciudad, un sitio donde nunca habíamos estado juntos, un lugar que creía a salvo de fantasmas. Salía con mi taza en mano, auriculares puestos, cuando lo vi entrar. Alto. Camiseta ajustada. Los mismos tatuajes ridículos que reconocí del vídeo. Me congelé. Él no. Pasó a mi lado como si no supiera quién era yo. Y tal vez no lo sabía. Tal vez ella nunca se lo dijo. Tal vez, para él, yo era solo un ex del que ella había inventado alguna historia triste. El marido frío y distante que la había abandonado emocionalmente. Que no le dejó otra opción más que buscar consuelo en otro lado. O tal vez sabía exactamente quién era yo. Y simplemente no le importaba. De cualquier modo, no hablé. No lo miré con odio. No me inmuté. Pasé de largo, entré a mi coche y me senté ahí. El corazón latiendo con fuerza. No era rabia lo que sentía. Ya no. Era incredulidad. Que una vez compartí una vida, una cama, un nombre, con alguien capaz de destruirlo todo así de fácil. Y seguir caminando como si nada hubiera pasado. No se lo conté a nadie. Ni a Javier. Ni a mi madre. No importaba. Era solo otro recordatorio de lo que había escapado. Pero esa noche, lo admito. Casi volví a buscarla. No a ella. A la versión de ella que echaba de menos. La que ya no existía. Me senté con el teléfono en la mano, la pantalla iluminada en la oscuridad, el pulgar flotando sobre su nombre en la lista de bloqueados. Y entonces me imaginé lo que pasaría si la desbloqueaba. Respondería como si nada hubiera cambiado. Diría lo correcto. Tal vez lloraría. Pediría perdón otra vez. Prometería cosas que no cumpliría. Intentaría deslizarse de nuevo en mi mente, en mi espacio, en mi corazón. Pero ahora sabía más. Ya no quería la ilusión. No quería el subidón seguido del derrumbe. No quería a alguien que solo mira atrás cuando ve que la puerta se está cerrando. Así que bajé el teléfono. Fui a la cama. Y cuando desperté al día siguiente, por primera vez desde que todo esto empezó, no pensé en ella de inmediato. Pensé en lo que quería desayunar. Pensé en cómo el aire se sentía diferente ahora. Pensé en mí. No en nosotros. No en ella. Solo en mí. Y sentí que algo real por fin estaba comenzando. Hay un momento después de la tormenta en que todo finalmente se detiene. El viento cesa. El caos se disuelve. Sales esperando ver ruinas por todas partes, y tal vez las hay, pero ahora todo está en silencio. ¿Qué? Y por primera vez te das cuenta de que sobreviviste. Ahí es donde estoy ahora. 2 meses desde aquella noche. 2 meses desde que vi a la mujer que amaba destruirlo todo con una sola videollamada descuidada. Desde que hice la maleta y salí de una casa que solía parecerme un hogar. Desde que dejé de ser esposo y empecé a aprender cómo volver a ser solo Tyler. El divorcio está finalizado. Sin drama. Sin largas batallas legales. Solo un sobre delgado en mi buzón, una firma y un documento que confirmaba lo que ya sabía. El capítulo se había cerrado. No salí a celebrar. No hubo noche salvaje ni quema simbólica de fotos antiguas. Solo me senté en el balcón, con una cerveza en una mano y un libro en la otra, y vi la puesta de sol hasta que el cielo se volvió suave y silencioso. Y fue suficiente. La gente me pregunta a veces, sobre todo amigos que han oído fragmentos de la historia, si la perdonaría si cambiara. Si suplicara. Si demostrara que era otra persona. Ni siquiera tengo que pensarlo. Porque la verdad es que ella no solo me engañó. Me traicionó profundamente. Estratégicamente. Repetidamente. No fue un desliz. Fue una elección. Una y otra vez. Y cuando todo se vino abajo, volvió a mentir. Torció la historia. Se pintó a sí misma como la víctima. Esto nunca fue sobre amor.
Fue sobre control. Sobre manipulación. Y en el momento en que dejé de darle ese control, se desmoronó. Eso es como sabes que nunca fue real. El amor verdadero no se deshace cuando dejas de dejarte pisotear. El amor real no usa la culpa como correa. Así que no. Nunca la perdonaría. No la extraño. Extraño a quien creí que era. Pero esa versión de ella, esa murió mucho antes de que la viera con ese tipo. ¿Y yo? Sigo sanando. Sigo descubriéndome. Algunos días estoy bien. Otros días, amargo. Algunas noches sueño que sigo en esa casa, aún fingiendo que todo es normal. Y me despierto sudando, desorientado, hasta que escucho el silencio a mi alrededor y recuerdo que ya no está. Y doy gracias. ¿Sabes qué es lo curioso? Durante mucho tiempo pensé que lo más difícil sería la traición. Pero no fue eso. Lo más difícil fue perdonarme por haberme quedado tanto tiempo. Por haber ignorado las señales. Por haber amado a alguien que dejó de amarme y fingir que eso era suficiente. Pero estoy trabajando en eso. Una mañana honesta a la vez. Así que si estás leyendo esto y estás donde yo estuve. Confundido, roto, dudando de tu propio valor, escúchame bien. No estás loco. No estás exagerando. Y si el amor de alguien solo funciona cuando estás sacrificando partes de ti para merecerlo, eso no es amor. Es control envuelto en un disfraz barato. Aléjate. Corre, si hace falta. Hay paz al otro lado de la verdad. Yo la encontré. Tú también puedes. Tyler.